Es por esa razón que hace 2, 3 semanas estamos diciendo que ya debe declararse en emergencia sanitaria. El ministro dice, no, los casos todavía no son tan altos. ¿Qué esperar? Que se muera más gente, que se infecte más y que colapse el sistema de salud. Ahora estamos enlazados vía Zoom para hablar sobre un tema muy delicado. Hay un problema con la salud pública en el Perú en este momento que se puede agravar por las lluvias y esto tiene que ver con el dengue. Estamos enlazados con el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Raúl Urquizo. Raúl, buenos días. Muy buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? Es un gusto volver a conversar contigo. Las cifras, ¿qué está pasando con esto del dengue? Porque he visto publicadas de diferentes fuentes información sobre que algo así como que vamos primeros en el dengue en el comienzo del año, ¿no? Cosa que no es lo... O sea, no estamos... Es decir, el asunto está más grave que otros años. ¿Cuán seria es la cosa, Raúl? Es sumamente serio porque el año pasado, hay que recordar, que hemos tenido más de 400 fallecidos y una cantidad más de 200.000 casos, cosa que históricamente fue la primera vez en el Perú y uno de los más altos en América Latina. Este año, las medidas que se han tomado no están dando resultados. Y la razón es que el número de casos es sumamente alto. Lo que normalmente se calcula es, si el año pasado, en esa época, para enero, se calculaba 6.000 casos, que fue el año pasado, entonces dice, para el próximo año debe ser más o menos el mínimo y el máximo. Pero para este año se ha triplicado. Entonces, en ese lapso de 6.000, 18.000 casos. ¿Eso qué significa? Que el control no ha sido eficiente. Y el número de fallecidos, es cierto, es menor que el año pasado. Hasta la fecha hay 21 fallecidos, pero basta que una muerte exista en esos lugares, se pudo evitar. El presupuesto del año pasado fue muy pobre, 40 millones. Este año es un poco más de 100 millones. Y eso significa que los gobiernos regionales, con los gobiernos locales y el Ministerio de Salud han debido trabajar en la parte preventiva. Y eso es lo que poco se ha hecho. A pesar de que tenemos informaciones de que hay esfuerzos para poder coordinar, pero también la población tiene que dar una respuesta. ¿Cuál es? El cuidado del agua, permitir la fumigación en sus hogares, porque todavía hay resistencia, pero también tenemos la información del decano de Piura, el doctor Requena, que el producto que están utilizando para fumigar no está dando los resultados esperados, que hay una efectividad menos del 50%. Si tenemos un producto que no está dando resultados, pues el Instituto Nacional de Salud debe replantear qué otro producto hay que usar, porque también el microbio, el mosquito también se defiende, hace resistencia. Entonces, y la fumigación no debe ser cada 15 días o una vez al mes, tiene que ser más, en tiempo más corto porque se reproducen rápidamente. Entonces, todo ese trabajo articulado no está dando resultados. Es cierto que ahorita Piura sigue siendo el problema. El año pasado tuvimos el ciclón de Yaku, este año no, hay lluvia sí, pero no ha habido ciclón. Y lo segundo es que este año está dando también en departamentos que antes no había en mayor cantidad, como Ancash, Cusco, en la sierra. ¿Por qué? Porque el mosquito también pues, se reproduce. Ahora el cambio climático también crea condiciones para poder reproducirse. Entonces, en Lima hay bastante dengue. Antes no había dengue. Entonces, eso significa pues que deben trabajar mucho mejor. Es cierto que el Ministerio de Salud hace el esfuerzo, pero lamentablemente los gobiernos regionales es su responsabilidad de ellos, ¿no? Claro, ahora, ¿cómo manejar esta situación, Raúl? ¿Qué es lo que habría que hacer? Porque se dice, por ejemplo, que ahora han más que duplicado el presupuesto que se asignó al dengue el año pasado. El problema es que es el presupuesto del año pasado el que se ha usado para prepararnos para lo que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Y ha sido claramente insuficiente. Pero ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que habría que hacer para enfrentar esta situación? Acá el problema es el problema de gestión. Si hay dinero, han debido hacer más campañas, educar a la población. El cuidado del agua es fundamental, que la información llegue de forma importante. El año pasado nosotros como colegio estábamos pidiendo también que se vacunen, ¿no? Pero lamentablemente las vacunas no han sido tan efectivas. Pero ahora Butantan, que está en Brasil con un laboratorio americano,
con una sola dosis parece que es el que tiene mejores resultados. Ya el Perú debe tener en esas zonas endémicas esta vacuna para que la gente no se muera. Y eso realmente pocas noticias tenemos, ¿no? A pesar de que hay voluntad, pero creo que las decisiones deben ser mucho más rápidas, no esperar que haya más fallecidos. Es por esa razón que hace 2, 3 semanas estamos diciendo que ya debe declararse en emergencia sanitaria. El ministro dice, no, los casos todavía no son tan altos. ¿Qué esperar? Que se muera más gente, que se infecte más y que colapse el sistema de salud, porque no solamente es dar medidas preventivas, sino cuando vayan a un establecimiento de salud, tengan elementos para hacer el diagnóstico, capacidad para poder atender la Para emergencia atender, y claro. que no lleguen en último momento, cuando ya poco o nada se puede hacer. Esto hay que trabajar ¿Cuándo ese previamente. momento, Raúl? Ese momento, ¿cuándo es? ¿En qué momento una contagio de dengue se puede convertir en una Ya, amenaza para la salud de las personas? lo que Para la vida de las sucede. personas. Sí, lo que pasa, Nicolás, se confunde con otros procesos infecciosos virales, ¿no? Puede ser una influenza, puede ser un COVID. No, Exitosa. este es un COVID, esto es un resfrío. Cuando tiene fiebre, diarrea, malestar, dolor, ahí cuando tiene que ir. Entonces, se establece de salud, le hacen las pruebas, se confirma o no se confirma. Si se confirma, tiene que tener un aislamiento, tiene que hacer tratamiento inmediatamente. Pero si no, no confiarse de que es otra enfermedad viral, porque se confunde. Por eso mucha gente está muy confiada, no, a mí no me va a dar nada. Mentira, nadie puede decir que no le puede dar. En Lima hay dengue, antes no había. Y sobre todo, y ojo, que el mosquito pone sus huevos en el agua limpia, no es en el agua sucia. Por Claro. eso hay que tapar, y si el balde está vacío, hay que voltearlo para que no dejen sus huevos en ese recipiente. Eso es educación, y creo que poco se está haciendo en educación parte del Ministerio de Salud. Ahora, ¿cuál es o sea, esto del dengue hemorrágico? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Es la misma enfermedad? ¿El dengue hemorrágico es la forma más grave de la enfermedad? O sea, ¿quiénes son El, los pacientes que están en mayor riesgo? O el las dengue personas tiene en mayor varias riesgo. variedades, varias formas. El dengue hemorrágico es el que te destruye las plaquetas, te hace una anemia severa, y si no tienes banco de sangre, no tienes plaquetas, no tienes tratamiento, se te muere el paciente. Pero si vas en la primera etapa, puedes resolver y ayudar. Pero para eso necesitas que el equipo de salud del establecimiento tenga todos los elementos, ¿no? Tenga banco. Y banco de sangre hay muy pocos en el Perú, por si acaso. Segundo, hacer el diagnóstico, ¿no? Y entonces eso, si estamos equipados y tenemos todo eso, sería fabuloso, pero lamentablemente poco o nada se ha hecho, ¿no? Y eso es capacidad de gestión, como señalo, ¿no? Claro. Claro. Ahora te veo y me preocupa, Raúl, te veo o sea, me Exitosa. preocupa tu preocupación. O sea, tengo la sensación de que tienes la percepción de que no estamos enfrentando la cosa de manera correcta, ¿no? Y que esto se puede poner peor, sobre todo teniendo en cuenta que vienen lluvias peores de las que tenemos, debería empezar el colegio, es decir, se juntan toda una serie de factores, ¿no? Y tenemos el tema del sarampión, por si fuera poco encima, ¿no? Sí, mira, tú acabas de decir una cosa, se repite la historia. En febrero del año pasado, yo estuve en Pucallpa, una invitación de la Facultad de Medicina. La primera alerta fue en febrero, me acuerdo, la mitad de febrero que estuvimos ahí. 4 niños habían fallecido por dengue y un adulto. Y dengue normalmente en niños es muy poco. Entonces, cuando yo pregunté cuántos intensivistas hay, no había ninguno. Estamos hablando de Pucallpa. ¿Cuántos infectólogos para el departamento? 5. Primera alerta. Tuvimos que en mayo hacer una conferencia porque los indicadores aumentaban significativamente. Le decíamos, esto ya es una epidemia. La ministra aquel entonces decía, no, no, hasta que pedimos que se vaya a su casa. Y en la noche estaba renunciando. Pero no puede esperar tantos meses para decir, oye, ahora sí estamos en epidemia y mientras tanto, poco o nada se ha hecho, ¿no? Y lamentablemente se está repitiendo ahora. Nosotros estamos hablando de enero, que declaren emergencia. Y declarar emergencia significa recursos, capacidad de organización, trabajar articuladamente. Y eso poco o nada. Y con respecto al sarampión, es lo mismo. El año pasado, ya nosotros, si tú me habrás escuchado, Sí, claro. que las coberturas de inmunizaciones en general eran pobres en el Perú. Se habían No se está caído, llegando a sí. las cifras antes de 2010, de la pandemia hasta 2019. Nosotros teníamos las coberturas más altas. Hoy en día, sarampión, primera dosis 84%, segunda dosis 65%. ¿Cuánto debe estar protegido? El 95%. 95, claro. Y la gente no se ha vacunado. Y ojo, si una gestante tiene sarampión, su bebito se puede morir.
Va a ser prematuro, pequeño, se Exitosa. puede morir. O sea que adultos también tienen que vacunarse, los que no han recibido vacuna. Y si la papá dice, no se acuerda si recibió o no la dosis, vuelva a vacunar. Y yo inclusive me estaba planteando, ahora empiezan las clases, no se debería iniciar las clases si no tiene sus vacunas Y completas, sobre todo los vacunar a niños todo el menores de mundo, 5 años. como claro, por supuesto. Raúl, muchas gracias por atendernos como siempre y por tus recomendaciones y alertas que yo creo que deben ser atendidas por las autoridades.